Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y ustedes saben, pues este programa, el enfoque principal es sobre la salud emocional, sobre la salud mental. Y este es justamente el tema del día de hoy, la salud mental en el hogar. ¿Y quién lo va a desarrollar? Bueno, pues nada menos que el médico militar, doctor en ciencias, quien ya ha tenido varias participaciones con nosotros aquí en Carpe Diem y hoy nos acompaña una vez más desde la ciudad de la eterna primavera, el doctor Iván Martínez Dunker. Querido doctor, ¿cómo te encuentras? Hola, mucho gusto, un gusto estar con ustedes. Pues yo aquí también en Cuernavaca, pues muy bien, tratando de disfrutar el fin de semana y bueno, pues con un gusto de también estar en este viernes con ustedes. Doctor, le vamos a decir a toda la audiencia de Cadena Sur que si escuchan filtraciones de ruidos raros del exterior, es porque, bueno, estamos a través de la videollamada y que puede suceder cualquier cosa, ¿no? Eso Entonces, sí. que no se preocupen. Oye, doctor, pero hablando de la salud mental, tú como profesional de la salud, ¿está estrechamente ligado lo que es la salud emocional con la salud física? Claro, o sea, bueno, la salud creo que es algo muy importante, el no, pues, limitarla y no estarla, digamos, dividiendo, ¿no? En partes. Al final la salud es una salud integral. Entonces, la salud física, por supuesto, es algo con lo que estamos cotidianamente en contacto, sobre todo pues nos damos cuenta rápidamente cuando hay una problemática, ¿no? Muchas veces el dolor, ¿no? Si nos lastimamos de una rodilla nos duele y nos damos cuenta que algo no está bien o de los intestinos, tenemos gastritis o tenemos diarrea, es algo que rápidamente nos damos cuenta y en general rápidamente atendemos. Desafortunadamente en el caso de esa parte mental, del bienestar psicológico, del bienestar social, eso es algo que tiene otros mecanismos de alerta y que muchas veces no son, digamos, tan claros como ocurre con otras partes de nuestro cuerpo y eso impide que hagamos la atención adecuada. Entonces, por supuesto, no somos un organismo por partes, somos un todo y en ese todo pues está la salud física, mental y no tenemos que disgregarle y tenemos que darle la atención adecuada a todo. Pero ciertamente la salud mental sí nos presenta un reto por la dificultad que esta atención a veces presenta. Y el primer paso es identificar cuál es la salud mental, doctor. Sí, pues mira, no hay todavía un concepto único para definir la salud mental. A mí, pues me gustaría compartir con tu auditorio, pues una analogía de cómo yo veo a la salud mental. Yo creo que desde que nacemos empezamos a atravesar ese camino, a manejar en ese camino, en donde vamos avanzando hacia ese proyecto de vida que queremos y por supuesto, pues buscando ese bienestar, no solamente con nosotros, ni nada más con nuestro entorno más cercano, sino también con nuestra comunidad, ¿no? Y esa salud mental es como verse avanzando en ese camino, con ese control del volante, y efectivamente puede haber unas curvas y de pronto incluso unas curvas peligrosas y puede haber lluvia, pero avanzamos, tenemos todo aquello que nos permite, a pesar de esos retos cotidianos en ese camino, seguir avanzando por esa carretera. Y yo creo que la salud mental, cuando tenemos una salud mental adecuada, bueno, así nos encontramos avanzando adecuadamente a lo largo de ese camino, pues independientemente de las amenazas que nos vamos encontrando. Sin embargo, cuando empezamos a perder control de ese volante, cuando las amenazas son tal que tenemos miedo de conducir,
cuando incluso tenemos un accidente, se nos poncha una llanta, el motor nos empieza a decir que está fallando, bueno, ahí esas son alertas de que la salud mental se está poniendo en riesgo y hay que atenderlo, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que ver a la salud mental como todo aquello que nos permite avanzar adecuadamente en ese camino para alcanzar un bienestar, el estar bien, el sentirse bien, y no solamente el sentirse bien con uno, sino también tener una conducta adecuada frente a nuestro entorno. Por eso la salud mental también es algo que nos conecta con los demás y los demás participan también en nuestra propia salud mental. Es un ejercicio, un esfuerzo colectivo el que se requiere para poder construir esa salud mental. Yo puedo tener una salud física adecuada, pero si estoy en un contexto de personas, de comunidades que me está afectando, que no está funcionando, con quienes no interactúo, bueno, mi salud mental se va a empezar a afectar. Entonces, en ese sentido, pues espero que con esta analogía podamos tener esa mayor precisión de lo que es la salud mental, y creo que vale la pena también el comentar que frente a esta salud mental hay que quitarse ciertas inercias culturales que desafortunadamente tenemos a veces arraigadas, en donde salud mental la hemos de alguna forma estigmatizado como algo de lo que no hay que hablar, tanto con ejemplos como yo no estoy loco, ¿no? Eso es una forma de no entender lo que es la salud mental y de estigmatizarla y de encerrarla y de no hablar de ella. Y también incluso en la cultura machista, que también predomina en nuestro país, el que yo no puedo decir que me siento mal, y en ese sentido que me siento triste, ¿no? Y eso es castigado. El hablar de cuando uno se siente mal es castigado. Y a diferencia de la salud física, frente a este tipo de entornos limitantes, lo que hace es que cuando estamos afectados en nuestra salud mental, no hablamos de ello, cuando justamente el hablar de esos signos de alerta, de esa pérdida de control que estamos teniendo en ese camino de la salud mental, es la clave para enfrentarlo. Lo primero es comunicar. Entonces, tenemos muchos retos alrededor que nos impiden atender adecuadamente la salud mental. Pero bueno, es parte de lo que estaremos platicando un poquito en este espacio. Exacto, porque de acuerdo al enfoque que tú nos estás compartiendo, o sea, hay que cuidar la salud mental a nivel general, pero tú coincidirás, doctor, en que con este confinamiento, en este tiempo de pandemia, pues como que se ha agudizado más esta situación de la salud mental, doctor. Sí, ciertamente los retos, el estrés, la ansiedad y por supuesto la pandemia, pues ha venido a traernos una serie de circunstancias de incertidumbre, de desempleo, de convivencia social o dinámica de convivencia social distinta, en donde tal vez hemos dejado de convivir con quienes nos gustaba convivir y ahora nos encontramos tal vez en situaciones en donde convivimos con quien no queríamos convivir, incluso hablando, y hay que ser muy honestos, en el hogar y en la familia. No todas las familias el día de hoy se encuentran a gusto conviviendo entre ellas. Entonces, esta pandemia, al final, como hemos comentado en muchos espacios, lo que viene es a revelarnos grietas que ya teníamos antes en nuestra salud colectiva, en nuestra salud física, en nuestra salud mental, y que hoy, como tú bien lo has mencionado, se agudizan. Esos problemas que ya estaban y entre comillas los estábamos sobrellevando o pensábamos que los estábamos sobrellevando aun cuando ya nos estaban lesionando y generando daño, bueno, hoy la pandemia los acelera y muchas veces se corre el riesgo de que exploten situaciones que puedan no solamente dañarnos a nosotros de forma crónica, sino también a nuestro entorno, que esa es una característica también de la salud mental. Uno podría pensar que no es infeccioso y ciertamente la enfermedad mental o las lesiones mentales pues no son una infección como un virus, pero ciertamente cuando nosotros estamos mal, cuando estamos enfrentando un problema de salud mental, rápidamente
rápidamente, sobre todo quienes están más cercanos a nosotros, empiezan a sufrir de ese contexto. Hoy, por eso, frente a la pandemia, es muy importante que trabajemos todos juntos y empezando de ese núcleo familiar, de ese núcleo del hogar, para trabajar y prevenir sobre todo. Y si había ya antecedentes de algún problema que teníamos en este aspecto de la salud mental, bueno, pues todavía estar más alertas y antes de que se agudice y explote la situación, atenderlo. Ahora bien, evidentemente, pues después de este bloque, en el segundo bloque tú nos hablarás sobre estrategias muy definidas, muy específicas de cómo cuidar la salud mental, pero ¿qué factores inciden en detectar, en identificar que estoy trabajando en mi salud mental, doctor? Pues mira, yo creo que lo más importante, recordando esta analogía de ese camino hacia el bienestar, es pues eso, es el tener esa autocrítica, ¿no? Esa reflexión hacia el interior y realmente contestarnos si estamos sintiéndonos bien, si estamos haciendo sentir a quienes están cerca de nosotros bien, si estamos construyendo ese proyecto de vida adecuadamente. Yo creo que hacer estas preguntas y contestarlas de forma muy honesta nos permite el identificar si hay algo que atender. Si hoy yo me siento triste, si me siento cansado, si no tengo ganas de convivir, si estoy haciendo infeliz a las gentes con las que convivo, si no tengo ganas de participar con mi comunidad o detesto a mi comunidad o me siento agredido por mi comunidad, pues todos estos son factores que nos deben alertar a que tenemos que atender algo en la salud mental. Hay que hacerlo muy simple. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás haciendo sentir a los que están en tu entorno? Si te sientes bien y ves que a quienes están en torno a ti también están bien cuando conviven contigo, eso es un gran alivio. Digo, no descarta del todo que pueda haber un tema, pero ese es un gran alivio para al menos decir, bueno, creo que vamos bien en este tema de la salud mental. Tengo el control de este camino. Avanzo yo y avanzo junto con quienes estoy compartiendo mi vida. Pero si me estoy tropezando, si estoy trayendo malestar hacia mí y además en mi entorno, eso quiere decir que hay algo que atender y eso es algo de lo que tenemos también que platicar. Amigos de Cadena Sur, ¿cuántas veces durante este confinamiento ya de 6 meses nos hemos sentido enojados, cansados, frustrados, con depresión, como dice el doctor? ¿Y qué hacemos al respecto? Esto es en lo que tenemos que trabajar en cuanto a la salud mental, que es el tema que está desarrollando para nosotros en este viernes de Carpe Diem el doctor Iván Martínez Dunker. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios.
Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios, 13 años trabajando para ti. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en este viernes de Carpe Diem con el doctor Iván Martínez Dunker, quien nos está hablando de la salud mental en el hogar. Y cuando hablamos, doctor, de la salud mental, estamos hablando de la convivencia, de la interacción, de las buenas relaciones, pues con los nuestros, con la familia con la que convivimos en casa, pero pues también con las demás personas, amigos, etcétera, ¿no, doctor? Así es, digo, somos animales sociales y en ese sentido, pues es muy importante que nuestras relaciones sociales sean constructivas de tal manera que se construya nuestra salud mental a partir de ellas. Eso es clave. Y por supuesto, en esos espacios más íntimos es en donde tenemos que poner todavía más atención. Ciertamente, un hogar pues, puede ser también conformado por alguien que pues, no está conviviendo con alguien, por un soltero, por alguien que vive solo. Y en ese sentido también hay una relación entre el ser humano y su espacio, ¿no? Entonces tenemos que cuidar cómo nos relacionamos con ese espacio que le llamamos hogar. Siempre yo he pensado que el hogar tiene que ser ese refugio de paz, de construcción, de distracciones sanas, en donde después de trabajar o frente a las amenazas que hay afuera de la puerta de nuestra casa, nos podamos sentir a gusto en ese espacio. Entonces, creo que eso sería tal vez la forma un poco más simple en ese contexto de hablar de la importancia del hogar. Pero por supuesto, bueno, ya si partimos de ese individuo que está solo y trascendemos a una relación de pareja, o si ya pues es un matrimonio, si ya tienen hijos, bueno, se va, digamos, sumando una complejidad en torno a las relaciones que ya no solamente es establecer una relación con un espacio físico, sino también ya con personas, ¿no? Y asumiendo distintas responsabilidades entre nosotros. Por supuesto, es en este núcleo en donde se vive esa mayor ansiedad hoy frente a la pandemia. Y es importante el comentar sobre algunos puntos claves que tenemos que cuidar en estas relaciones. Venga, doctor, ¿cuáles son esas recomendaciones específicas que tú nos quieres dar en esta noche de viernes? Pues mira, lo primero es que nos comuniquemos. Eso es clave. Hemos desafortunadamente construido una cultura en donde dejamos de hablar entre nosotros y de expresar nuestras emociones. Me parece que uno de los primeros pasos hacia la enfermedad mental es el cerrarse, el hermetizarse, el dejar de hablar o incluso el hablar pero no ser escuchado. Hoy más que nunca en el hogar tenemos que aprender a expresarnos y tenemos que aprender a escucharnos. Por supuesto, esto es en todas las relaciones humanas que se dan en el hogar y particularmente frente a nuestros hijos adolescentes, que por el periodo en el que están viviendo, esto de por sí ya puede ser complicado, tenemos que reforzar esas acciones. Eso es por una parte, el realmente hoy preguntarnos si estamos comunicándonos adecuadamente. Y si no es el caso, tenemos que hacer una pausa en esa dinámica familiar que muchas veces está dominada por inercias en donde no nos detenemos a reflexionar y no nos detenemos en un espacio común a platicar de cómo nos sentimos y cómo podemos avanzar juntos. Eso es lo primero. Lo segundo, como recomendación, es en esa reflexión interna el evaluar cómo nos estamos conduciendo nosotros en nuestro hogar con las otras personas. Ejemplos muy claros los voy a decir porque es importante hablar en todos los aspectos de salud de forma muy clara y por supuesto la salud mental no es la excepción.
Si el día de hoy, como padre o como madre, llego a casa y estoy regañando más a mis hijos, estoy descargando más mi furia o mi frustración en ellos, bueno, o sea, en términos claros, me estoy desquitando al llegar a mi hogar con las personas que están ahí por mi propia ansiedad y preocupaciones, pues tengo que detectarlo y tengo que, en esa valoración ética, decir, bueno, esto es incorrecto, esto tengo que terminarlo y tengo que resolverlo. Hay que ser muy claros. Hoy se habla mucho y así ha sido demostrado frente a este incremento en la convivencia dentro de los hogares, en donde está la cuarentena, la angustia colectiva, pues se incrementa el abuso en los niños y el abuso también en las mujeres, particularmente violencia doméstica. Entonces tenemos que ver si estamos siendo víctimas de ello o estamos siendo victimarios. Tenemos que tener ese insight, esa reflexión interna y poder detener esa conducta. De nuevo, esto puede partir de la comunicación y se puede resolver en conjunto, pero también cuando esto ha rebasado ciertos límites, entonces tenemos que buscar la ayuda adecuada e incluso acercarnos a elementos que también son íntimos y cercanos, que tal vez no están en el hogar, pero que forman parte de nuestro entorno familiar, para poder reconstruir la comunicación y reconstruir la salud mental. También, por otra parte, la ansiedad no hay que verla como algo malo. Es normal que estemos ansiosos. La ansiedad hace que nos cuidemos más. Es un mecanismo de supervivencia y hoy estamos sobreviviendo. Entonces está bien tener ansiedad. Lo que hay que hacer es que buscar un balance en donde la ansiedad no domine todo nuestro día ni toda nuestra conducta, y para ello pues hay que básicamente hacer dos cosas. Hay muchas cosas que hacer y no da tiempo, pero al menos me gustaría dar dos recomendaciones. Venga, doctor. Frente a esa ansiedad hay dos grandes caminos que podemos tomar. Uno es querer resolver lo que nunca vamos a poder resolver, lo que no nos toca, lo que aunque quisiéramos no va a cambiar. Y está el intentar resolver lo que sí está en nuestras manos, aun cuando no lo estemos haciendo. Entonces, lo imposible no nos toca resolverlo. Hay que centrarnos en aquello que sí podemos resolver y ponerse a trabajar hoy en ello, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, como científico, por supuesto, y como persona estoy ansioso y me genera ansiedad estas circunstancias. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, pues me pongo a trabajar desde la ciencia para tratar de ayudar a contribuir con mis conocimientos a esta problemática, porque es algo que puedo hacer y que es positivo para que esa ansiedad al final se convierta en una solución. Entonces, eso creo que es clave, que todos nosotros tomemos ese camino de la ansiedad, pasar a la acción, pero en acciones constructivas que sí nos lleven a resolver, ¿no? Por otra parte, bueno, creo que es muy importante en esas relaciones el hablar de temas fundamentales, particularmente como pareja, como pueden ser las relaciones sexuales, o incluso si no tenemos una pareja, ¿no? Y por supuesto estamos buscando con quién convivir, desarrollar una relación. Hoy la pandemia no sabemos si va a acabar en un año o en 2 o en 3, y en ese sentido tenemos que hablar también de nuestra intimidad. Entonces tenemos que hablar de cómo nos sentimos desde la relación sexual, cómo estamos construyendo eso y qué nos toca para poder construir a partir de nuestra sexualidad una salud mental, pues digamos, más fuerte. No podemos desarraigar o dejar de hablar como un tabú de la sexualidad, porque es lo mismo, la sexualidad también ha sufrido de ese tabú en donde no hablamos y no le entendemos como parte importante de nuestra salud mental. Hoy más que nunca es importante hablar de lo más íntimo con quienes tenemos mayor intimidad, porque es ahí en ese núcleo donde podemos construir. Entonces, pues en cuanto a los adolescentes, creo que igual es muy importante el poder comunicarnos adecuadamente con ellos y también ayudarlos a estructurar
Hoy, particularmente a los niños y a los adolescentes, es importante ayudarlos a estructurar mejor su día, que haya horarios para ciertas cosas, límites para ciertas cosas, y más que convertirse en policías, que sean límites que ellos mismos entienden y que ellos mismos asumen. En la ansiedad rápidamente podemos transitar hacia el caos, como comentábamos del auto. Si no tenemos control del auto, rápidamente vamos a llegar a una situación donde vamos a perder el control y vamos a chocar. Frente a ese auto que hoy se maneja y en donde hay lluvia y hay tormenta, un poco contextualizando lo que hoy estamos viviendo, bueno, lo que hay que hacer es empezar a estructurar, manejar, agarrar bien el volante, ver el velocímetro, ver la gasolina, prender los focos para la niebla, ver que no haya algún auto cerca, en fin. Así como estructuramos ese proceso al manejar un automóvil, hoy tenemos que estructurar los procesos a lo largo del día para que no haya un desbalance en las actividades. Se habla mucho de los videojuegos, de las redes sociales. Yo no voy a decir que las redes sociales son malas o los videojuegos son malos. Lo malo en todo caso implica que todo tu día, por no enfrentar constructivamente esa ansiedad, te vayas a refugiar a ciertos espacios en donde dejas de pensar y dejas de generar soluciones ante tu propia problemática, y es ahí en donde creo que tenemos que trabajar mucho como familia para tener espacios estructurados en nuestras actividades cotidianas. Doctor, como colofón de este programa de Carpe Diem de viernes, tú que pues estudiaste medicina en el Colegio Militar, hiciste tu doctorado en ciencias en el extranjero, has sido reconocido por la ONU por tus aportaciones y por tus investigaciones. Si a ti se te fuese dado un poder para poder transformar, cambiar la humanidad, particularmente en este tiempo de pandemia, ¿qué te gustaría hacer por la humanidad? ¿Qué aportación darías en este momento de acuerdo a lo que tú eres como profesional de la salud? Bueno, como ser humano, de entrada, lo que me gustaría es que aprendiéramos de nuevo a amarnos, el tener mayor amor propio, mayor dignidad, mayor construcción de esa salud y amor hacia los otros, ser más solidarios. Hoy gran parte de la salud mental deriva de una falta de amor propio y una falta de empatía hacia los demás, donde esa conducta de poca empatía y solidaridad con los demás nos está enfermando a todos. Por supuesto, como científico, pues me encantaría que pudiera haber una vacuna y que una vacuna fuera eficiente para que erradicara y quitara al menos esta pandemia como un factor de estrés. Sin embargo, al final de cuentas, aun cuando quitemos la pandemia, ya hay estreses y amenazas incluso más importantes que la pandemia que ya estaban y nos siguen acompañando. Así que yo sigo considerando, tanto como ser humano y como profesional, que lo más importante es aprender a amarnos, a amar lo más cercano a nosotros e incluso amar a los extraños, porque al final todos estamos en este mundo y el trabajo de comunidad es lo más importante para tener una salud mental. Doctor, ¿qué te provoca felicidad? No alegría, felicidad. ¿Qué es lo que te hace feliz? A mí lo que me hace feliz es ver a mis hijos crecer, estarse desarrollando, que van avanzando en la vida, que al menos el día de hoy no están enfermos. Para mí, mucha parte de la felicidad de mi día en eso está. Ciertamente yo como persona, bueno, voy trabajando y voy en mi inercia de trabajo y haciendo y haciendo y haciendo. Ciertamente, fíjate, pocas veces me detengo a preguntarme cómo me siento, y en este periodo me he detenido y he aprendido a detenerme más, a valorarme más y a también ver cómo estoy yo formado y quiénes me rodean y tratar de disfrutar eso. Pero una gran felicidad es ver pues
pues a mis hijos el tener ese camino abierto, el que van manejando ese auto y ahorita su camino está despejado. Sabemos que crecemos y eso se va complicando, pero en esa inocencia de la infancia y que van tomando control de ese auto en las condiciones actuales, me encanta y me hace muy feliz el ver ese futuro. Y hablando de tu acervo cultural, finalmente, ¿qué libro nos dejarías, nos recomendarías para leer? ¿Alguno que te haya impactado, que te haya dejado una profunda huella y aprendizaje? Sí, pues les recomiendo mucho y creo que en esta etapa, sobre todo ayudando en esa reflexión, en esa introspección y en esa conexión con nuestro entorno, el poder acercarse al budismo, particularmente a una corriente que es el Zen. El budismo no es una religión, es una filosofía y uno de mis escritores favoritos en esta rama es Alan Watts. Alan Watts. Y tiene varios libros muy importantes, uno de ellos El Camino a la Felicidad, que les recomiendo mucho, pero prácticamente cualquier libro que puedan encontrar de este pues gran budista y filósofo Alan Watts, se los recomiendo. Me parece que nos aporta un camino de construcción y sobre todo rompe con esos esquemas convencionales en los que a veces nos hemos entrampado en nuestra sociedad occidental y nos permite ver el mundo de una óptica distinta y construir nuevas realidades. Y creo que hoy más que nunca tenemos que construir nuevas realidades y volver a tener control de ese volante, pero de una forma distinta como lo veníamos haciendo, porque no lo veníamos haciendo bien. Hay que aprender a vivir de nuevo y de una forma distinta. Doctor, mis compañeros de producción, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Juárez, nuestro coordinador general, Evaristo Torres Ocampo, tu servidor, una vez más te damos gracias por estar acá con nosotros, por ser parte de la familia Carpe Diem y por toda esta información tan valiosa que compartes con nosotros. Muchas gracias por estar ahí, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos, a todo Morelos y particularmente en el sur de Morelos. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.